Buenos días, reciban cada uno de ustedes una bendición muy especial. Quería hacer un llamado para que todos empecemos a orar de manera frecuente y de manera ferviente por la situación en Europa. En las últimas 2 semanas el problema en Ucrania se ha agudizado y cada vez más las probabilidades de que se usen armas nucleares aumenta y se incrementa, y eso traería consecuencias en lo militar, político, social, no solo en esa zona del mundo, sino que también incluso en nuestra región. Así que intercedamos para que el Señor tome control de lo que ahí sucede, que el enemigo no siga destruyendo más vidas, que el enemigo no siga destruyendo más propiedad, que el enemigo no siga trayendo más lamento y más tribulación. Así que llevemos esa carga de oración, y quisiera invitarlos también a todos para que nos congreguemos el día viernes 8 de la noche. Apúntelo, viernes 8 de la noche tenemos una vigilia. Si usted necesita recibir un toque especial del Señor, necesita un milagro de sanidad, necesita que su vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo, lo esperamos para la gloria de Dios. Cada viernes crece la asistencia. Este último viernes tuvimos una asistencia de un poquito más de 90 hermanos. Así que vamos a recibir la visitación del Espíritu Santo. Es importante que todos anhelemos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Vienen tiempos difíciles y solo un cristiano afianzado sobre la roca que es Cristo, un cristiano lleno del Espíritu Santo dando fruto, va a poder tener la fortaleza para afrontar las cuestiones que pueden venir. Así que invitados todos, viernes 8 de la noche. Quisiera que leyéramos la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, tendiendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Espíritu Santo, yo te pido que gobiernes todo lo que va a ser hablado aquí, Señor, en esta mañana, que tú me ayudes a transmitir tu mensaje de forma íntegra, que tú, Padre, obres en cada uno de los corazones, Señor, para que la palabra produzca el fruto para la cual tú la traes, y que tu gloria llene este lugar. Todo lo hacemos para exaltar y bendecir el maravilloso y glorioso nombre del Cristo que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Vamos a hablar en esta mañana sobre el tema perfil del creyente que triunfa en la dificultad. A través de la historia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, observamos la vida de hombres que tuvieron la entereza para afrontarse a situaciones difíciles que atentaban contra su vida, con un solo propósito: bendecir y glorificar el nombre de Jesús. Vemos a un Esteban, del cual dice la palabra de Dios que era lleno del Espíritu, a través de él se hacían grandes milagros y prodigios. Sin embargo, llegó el momento en donde él tuvo que levantar la bandera de la fe, la bandera de la confianza, la bandera de la dependencia en Cristo, y aun cuando sus verdugos levantaban las piedras enfrente de él, se mantuvo estable, se mantuvo firme en lo que había creído y murió con gozo. Murió, incluso el Señor le permitió ver que los cielos se abrían, y fue un gran testimonio. Vemos a un Pablo cuando en la ciudad de Filipo, la primera ciudad en Europa donde el evangelio fue predicado, fue capturado por el Imperio Romano, fue llevado a una mazmorra oscura, una mazmorra sucia, una mazmorra sin esperanza. Dice la palabra de Dios
que le impusieron un castigo bizantino. Sus manos y sus piernas fueron sujetados con cepos. Eso afectaba la circulación sanguínea y así estuvo por casi una noche. Pero dice la palabra de Dios que en lo más oscuro de la noche, Pablo y su acompañante cantaban alabanzas. Tanto fue ese testimonio que a medianoche sobrevino un gran terremoto, se cayeron los cepos, quedaron libres. El carcelero quería suicidarse pensando que todos los prisioneros habían escapado y Pablo le dijo: no lo hagas, este día tú y toda tu casa vas a ser salvo, y de hecho el carcelero se convirtió. De la misma forma, la Iglesia de Cristo actualmente, por el simple hecho de vivir en esta tierra, que ha ingresado ya al período conocido como el período de principio de dolores, cada creyente está enfrentando circunstancias difíciles, ya sea en lo externo, ya sea en lo personal. Sin embargo, vamos a hablar ahora sobre cuáles son las características de aquel creyente que triunfa en medio de la adversidad y no que únicamente se mantiene espiritualmente estable, sino que crece en la fe y es capaz, como hemos visto en estos ejemplos, de dar fruto aún en la noche más oscura. La primera característica de ese creyente es: quita de su corazón todo obstáculo para la obra del Espíritu Santo. Leemos en el versículo 1: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Se utilizaba frecuentemente la comparación, la analogía de la alta competencia griega para ilustrar muchos aspectos de la vida espiritual del creyente, y en este caso es precisamente lo que se toma. Si ustedes se recuerdan, a los griegos les encantaba la competencia física. Los griegos crearon lo que conocemos como los Juegos Olímpicos, y los griegos también fueron los precursores de lo que ahora conocemos como la competencia del maratón. En el maratón se corren 42 kilómetros, es un ejercicio tremendamente extenuante y exigente, se tienen que correr 42 kilómetros en 2 horas. Y lo que hacían los corredores para dar la talla en ese entonces es que se preparaban físicamente con antelación, cuidaban su peso, y el día de la competencia prácticamente corrían en paños menores. ¿Por qué? Porque en una competencia de largo alcance, el más mínimo peso puede hacer que la velocidad retroceda y que el tiempo en que se va a recorrer esa distancia se incremente. Una vez un entrenador de fútbol mandó a la banca a un gran jugador porque había aumentado 3 libras de peso. Cuando le preguntaron al entrenador por qué había sido tan drástico con este jugador, él lo ilustró de esta forma y le dijo al periodista: un caballo pesa aproximadamente entre 500 y 550 libras, y si un caballo tiene un sobrepeso de 5 libras, seguramente va a perder la competencia. Lo mismo sucede en la vida espiritual del creyente. Nosotros estamos corriendo este maratón que tiene un destino, y tiene un destino glorioso, y ese destino es la vida eterna. Pero si en nuestro interior, en nuestra alma, hay algún obstáculo que impida que el poder del Espíritu Santo nos vigorice, que el poder del Espíritu Santo nos llene y que podamos tener un fruto abundante de justicia, entonces corremos el riesgo de acelerar nuestro progreso espiritual, y en algunos casos también se puede correr el riesgo de no terminar la carrera de la fe. ¿Y cuáles pueden ser esos obstáculos que el creyente tiene en su corazón? El primer obstáculo es el pecado. En Romanos 6:23 se aclara y se presenta cuál es la gravedad del pecado, y dijo el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Todo lo que el pecado toca lo marchita y lo destruye. Recordemos que en el estado original Adán y Eva estaban supuestos a vivir de manera eterna. La flora y la fauna que en ese entonces fue concebida estaba también destinada a durar por toda la eternidad, pero lo que sucedió una vez que entró el pecado
es que todo lo creado tiene que morir. De la misma manera, cuando el pecado entra en la vida del creyente, se afianza en la vida del creyente y el creyente empieza a practicar el pecado como una forma de vida, empieza un proceso de muerte espiritual paulatina y entonces vamos en la dirección opuesta a la que Cristo nos lleva desde el momento que nosotros pusimos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz como la única forma de perdón. El Señor Jesucristo nos salvó y en el momento que nos salvó pone su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos tener una nueva vida. Pero muchas veces venimos nosotros, abrazamos el pecado y lo que sucede es que empezamos a contristar el Espíritu Santo y lejos de vivir en una nueva vida, empezamos a abrazar la vida de muerte, la vida que traíamos antes, y eso empieza y trae un proceso de rebelión al corazón y nuestra mente, lejos de ser renovada, entra en un proceso de involución y muchos pensamientos que no son congruentes con los pensamientos que debe de tener el creyente se afianzan y vemos que nuestra conducta o vemos que la conducta de nuestros hermanos empieza a ser totalmente incongruente con la conducta de un cristiano nacido de nuevo que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Dijo un pastor hizo una analogía que me llamó la atención por lo fuerte pero lo cierta, y dice que no son las armas nucleares las armas de destrucción masiva, las armas nucleares es realmente el pecado. Por donde pase el pecado hay muerte, así que como hijos de vida, nosotros no somos hijos de muerte. Permanentemente tenemos que venir delante del Espíritu Santo y pedirle: Espíritu Santo, revélame si en mí hay iniquidad, revélame si en mí hay prevaricación. Y en el momento que nosotros nos damos cuenta que en efecto el pecado se está sentando en lo más íntimo de nuestro ser, en ese momento venimos a la cruz y le decimos: Señor Jesús, tú moriste, yo deposito ese pecado a los pies de la cruz y por el poder de tu muerte, por el poder de tu resurrección, el Espíritu Santo viene a mí, quebranta toda atadura y yo quiero ser libre. Yo quiero que el Espíritu Santo realmente haga de este cuerpo su templo y morada, y nosotros tenemos que vivir para que el Espíritu Santo se sienta lo más cómodo, el Espíritu Santo se sienta gozoso en nuestro ser. Hermanos, este es un llamado urgente. El pecado solo traerá destrucción. El pecado impedirá que el proyecto de Cristo se cumpla en nuestra vida. Si el Espíritu Santo en este momento le está revelando algún tipo de iniquidad, algún tipo de prevaricación, algún tipo de desobediencia, no debe de pasar de esta mañana en que usted renuncie y en que usted empiece a vivir y a caminar por las sendas de vida y la senda de justicia. Lo otro que nosotros tenemos que quitar de nuestra alma es todo peso. La palabra original para peso, la etimología griega, es una masa tan pesada que dobla el cuerpo del que la acarrea. Y literalmente el cuerpo se dobla tanto que el cristiano ya no puede caminar. ¿Cuáles pueden ser esas masas tan pesadas? El primero es el dolor ocasionado por situaciones del pasado. Muchas veces, debido a que vivimos en un mundo realmente caído, en un mundo duro, podemos tener grandes traumas de infancia. Podemos tener traumas por relaciones que fueron rotas. Podemos tener traumas por fracasos, por traiciones de las personas en que nosotros pusimos nuestra confianza. Podemos estar adoloridos porque nuestros sueños profesionales, nuestros sueños laborales, nuestros sueños familiares no se cumplieron. Pero créanme, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente y necesario para que el Espíritu Santo traiga sobre nosotros tal transformación, que todo eso se vaya, que nuestra mente sea liberada y que nosotros ya no empecemos a llevar ese peso, esa carga tan enorme por aquello que un día pasó. Pero el Señor Jesucristo fue a la cruz precisamente para que de nuestro interior pudieran fluir ríos de agua viva. Dice la palabra de Dios que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así que no vale la pena llegar a esas cargas, no vale la pena estar afectado por la amargura, no vale la pena estar afectado por el descontento, no vale la pena estar afectados permanentemente por lo que pudo haber sido y no fue. ¿Por qué?
porque cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón, recibimos una nueva vida. Todo lo que nos sucede se enmarca dentro de un proyecto precioso que se llama soberanía de Dios, y mientras la soberanía de Dios gobierne nuestra vida, vamos a tener gozo y vamos a tener paz, porque sentimos que vamos caminando sobre esa autopista que tiene un destino, y el destino de esa autopista se llama vida eterna. Recordemos siempre las palabras del apóstol Pablo, que le escribió, por cierto, a la iglesia de Filipo, cuando le dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, ustedes, su servidor, somos ciudadanos de los cielos, y en la eternidad va a estar nuestra realización. Y cuando nos damos cuenta que en la eternidad va a estar nuestra realización, empezamos a vivir para la eternidad y empezamos a tener contentamiento, empezamos a tener llenura, y todas las cosas viejas realmente pasaron y sentimos que el Espíritu Santo cada día hace algo nuevo en nosotros. La siguiente característica de un cristiano que está preparado para hacerle frente a la hostilidad y prosperar y progresar espiritualmente es que está dispuesto a ser resistente y resiliente. Versículo 1b: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia en el contexto bíblico quiere decir resistencia, perseverancia y resiliencia. En la Segunda Guerra Mundial había un soldado de la Marina estadounidense que se llamaba Luis Samperini. El avión de este soldado fue derribado en el Océano Pacífico por los japoneses. Cayó, se sostuvo y vivió prácticamente afianzado a su balsa durante 47 días. Permanentemente era acechado por tiburones. La comida empezó a faltar. No tenía agua para tomar, estaba en una situación desesperada. Sin embargo, él se mantuvo firme, tenía fe en Dios, pero sucedió lo que nadie hubiese querido que sucediera, y es que fue capturado por los japoneses, enviado a un campo de concentración, y luego de haber sufrido 47 días, tuvo que experimentar la tortura, tuvo que experimentar la soledad durante 2 años más. Pero él confiaba en que el Señor lo iba a sacar de esa circunstancia, y aunque los soldados japoneses lo maltrataban para que de alguna manera él provocara su muerte, él sabía en quién había creído, de tal forma que logró soportar ese gran castigo durante 2 años, y a los 2 años su campamento fue liberado por el ejército americano, fue llevado a Estados Unidos y se convirtió en un gran predicador. Pero eso es precisamente lo que hace la fe en Dios: nos da la capacidad para soportar, nos da la capacidad para llevar la adversidad. En este proyecto que se llama vida cristiana, en este objetivo que se llama eternidad, siempre como parte del proceso, nuestra fe va a ser probada. Recordemos lo que le dijo Jehová a Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Les dice: los he traído por este camino, por este desierto 40 años, con un propósito: para probarlos, para ver lo que había en su corazón. De la misma forma, es parte del esquema que Dios ha preparado para cada creyente, y es traer la prueba de la fe a su vida. ¿De qué forma va a venir esa prueba de fe? El Señor va a permitir en algún momento que nuestra salud sea quebrantada. Muchas veces vamos a tener inconvenientes laborales, podemos tener grandes problemas financieros, podemos tener grandes problemas emocionales, podemos experimentar incluso la pérdida de un ser querido. Pero en ese momento, cuando todo eso sucede, ¿qué es lo que el creyente debe hacer? El creyente se hinca, y cuando el creyente se hinca, simplemente ve a ese Cristo crucificado y resucitado, ese Cristo que es más que suficiente, y le dice: traigo delante de ti lo que me quebranta, porque yo sé que tú estás gobernando mi vida. Y el cristiano va a sentir que el Espíritu Santo desciende sobre él, el Espíritu Santo lo empieza a abrazar, el Espíritu Santo lo empieza a fortalecer, y el Espíritu Santo empieza a formar en nosotros el fruto de la paciencia. Ningún creyente que no haya sido formado en paciencia y que haya estado dispuesto a ser formado en paciencia va a poder ver la mano de Dios en su vida. Recordemos la vida de este gran hombre, el libro más antiguo de la palabra de Dios, Job.
Job definitivamente tuvo que ser formado en paciencia y al final, cuando el proceso había terminado, dijo algo tan maravilloso que debería de ser algo que nosotros anhelamos. Le dijo a Jehová: no te conocía, pero a partir de este momento mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros quieren realmente ver al Cristo vivo hecho realidad en nuestra vida? El Espíritu Santo trayendo sobre nosotros ríos de agua viva, y nosotros como creyentes que se multiplican, como creyentes que van donde los enfermos, ponen sobre ellos sus manos y son sanados, como creyentes vigorosos que predican la palabra de Dios, creyentes que de ninguna forma son atados o hincados por el pecado, y creyentes que tienen un único objetivo en la vida: la eternidad. Para eso tenemos que permitir que el Señor forme en nosotros paciencia, que el Señor forme en nosotros resiliencia, y en la hora de la prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar quietos. La epístola de Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Puede ser paradójico, hermanos, pero si alguno de ustedes está pasando una circunstancia difícil en este momento, yo quiero decirle que se mantenga esperando, que se mantenga confiando. El Espíritu Santo está formando en usted paciencia, y cuando esa paciencia haya sido formada en usted, cuando usted haya llegado a un punto en que le dice: Señor, yo únicamente dependo de ti, yo quiero que tú tomes control absoluto de mi vida, en ese momento el Señor Jesucristo lo va a tomar de la mano, lo va a levantar, su circunstancia va a obrar para bien, y el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural en usted. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que saber que nosotros no somos corredores de una competencia de 100 metros, nosotros somos maratonistas que vamos rumbo a la eternidad. Y cuando uno es maratonista, han pasado 2 kilómetros y los pulmones deben estar vigorosos. Han pasado 15 kilómetros y los pulmones deben estar vigorosos. Han pasado 30 kilómetros y los pulmones deben estar vigorosos. La competencia de maratón dura 42 kilómetros. Entonces, reiteramos lo que dice la palabra de Dios: estemos preparados, porque el Señor va a hacer grandes maravillas en medio de nosotros, pero esas maravillas van a suceder en la medida que la resiliencia produzca paciencia y la paciencia produzca dependencia. La tercera característica de un cristiano vigoroso y activo es que tiene como única misión de vida a Cristo. Versículo 2a: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todas las empresas grandes que usted ve en el mundo, todas tienen una misión. La misión es la razón de ser de esa empresa. Todos nosotros los creyentes debemos de regresar al punto cero en el momento que aceptamos a Cristo y darnos cuenta: ¿cuál es mi misión de vida? Vivimos en una vida llena de tanto ajetreo, vivimos en una vida llena de tanta ocupación. A la mayoría de ustedes tienen que pasar entre 2 horas y 2 horas y media en el tráfico todos los días, que eso hace que muchas veces nos olvidemos realmente de por qué estamos aquí. Y es importante recordar que nosotros hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios. Es importante recordar que todos nosotros íbamos en un camino cuyo final era la perdición eterna. Y es importante recordar que en ese camino Jesucristo nos fue a buscar, el Espíritu Santo nos convenció de justicia, de pecado y de juicio, y Jesucristo nos redimió, Jesucristo nos transformó, Jesucristo nos hizo hijo adoptivo de Dios. Entonces, definitivamente que nuestra cosmovisión, que nuestra visión de las circunstancias tiene que ser totalmente distinta,
totalmente diferente. ¿Cuándo es que nosotros vemos que nuestra cosmovisión ha cambiado? Cuando toda nuestra estructura de decisiones y cuando toda nuestra vida está organizada alrededor de un único propósito, y es exaltar y glorificar el nombre del Cristo que vive por siempre. Cuando nuestra fe está únicamente puesta en la persona del Señor Jesús, en ese Cristo que se hizo hombre, en ese Cristo que habitó en medio de nosotros, en ese Cristo que murió, en ese Cristo que resucitó al tercer día, en ese Cristo que ascendió, que está sentado a la diestra del Padre y que en un día no muy lejano va a venir. Dice la palabra de Dios que con el poder de su boca va a destruir al anticristo, va a establecer el gobierno milenial, y todos nosotros nos vamos a deleitar, vamos a tener un culto permanente, vamos a ver la gloria de Dios, nuestros cuerpos van a ser totalmente redimidos, ya no vamos a tener que pelear contra la enfermedad, ya no vamos a tener que pelear contra la vieja naturaleza, sino que vamos a ser capaces de comprender lo infinito del amor de Dios, vamos a ser capaces de amar de forma infinita, ahí no van a haber conflictos. Entonces, por eso debemos de recordar siempre las palabras, lo que ya mencionamos, lo que dijo el apóstol Pablo: ¿a dónde está nuestra ciudadanía? Un patriarca, el hombre probablemente más grande del Antiguo Testamento, Abraham, sabiendo que el Señor le había dicho que le iba a ser padre de muchas gentes, que le iba a dar un territorio enorme, sabiendo que iba a ser la persona de quien iba a descender el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que en toda la riqueza que tenía, nunca se construyó una casa. Y llama la atención porque nunca un hombre tan rico se construyó una casa. Gracias a Dios el Espíritu Santo dio la respuesta en el libro de Hebreos, porque dice que él esperaba en esa ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Abraham, el gran patriarca, veía a lo lejos la venida del Mesías que iba a salvar, y él sabía que todo lo que pudiese tener aquí no se comparaba con la gloria que una vez experimentaría cuando estaría delante de la presencia de Dios. Vale la pena que cada uno de nosotros hagamos como misión de vida exaltar, bendecir y glorificar el nombre de Cristo. Vale la pena que todo aquello que impide que ese propósito se cumpla en nosotros, renunciemos a ello. Si por alguna razón sentimos que nuestro corazón está muy atado a todo lo que es terreno, si nuestro corazón está muy atado a todo aquello que es finito, entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, esta vida no vale la pena vivir, yo quiero vivir la vida que tú diseñaste para mí. Estaba hablando hace poco con un pastor y estábamos haciendo una aritmética simple, y me sorprendió lo simple de la aritmética, pero nosotros vivimos aquí entre 70 y 90 años. Eso es, y de ahí pues prácticamente muy pocos van a pasar o vamos a pasar. Sin embargo, cuando eso lo ponemos en contexto con lo que va a durar la eternidad, es cuando debemos de ponernos a pensar: ¿y por qué estoy tan cautivado por esto que tiene una duración tan finita y mi corazón no se siente atraído por esos cientos de miles de años en donde voy a estar delante de la presencia de Dios? Dice en el libro de Apocalipsis que Dios será nuestro templo, que Él va a habitar en nosotros y nosotros vamos a habitar en Él y vamos a sentir una plenitud de vida. ¿Por qué es que no podemos hacer esa transición de esas cosas que se van a quedar a esas cosas que van a vivir eternamente? Pueden leerlo en el libro de Apocalipsis, también dice que todas las cosas hechas van a ser destruidas, nada de lo hecho va a durar por la eternidad. Incluso este cuerpo que nosotros vemos ahorita, este cuerpo va a ser totalmente transformado y glorificado. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, así que empecemos ya a hacer de Cristo nuestra misión de vida. Empecemos a vivir para exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Empecemos nosotros a organizar nuestro proyecto de vida de tal forma que lo único que nos interese es ver la gloria de Dios fluyendo a través de nosotros. Empecemos a hacer el espacio para que podamos leer la palabra de Dios
Dios para que podamos orar, y si todavía no lo hemos recibido, anhelemos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque entonces sí vamos a conocer lo que es una vida y lo que es una vida abundante. La siguiente característica del cristiano que va a triunfar en la adversidad es: se blinda del gozo. No importa lo que esté pasando, su vida está llena de ese fruto del Espíritu llamado gozo. Versículo 2: Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay una paradoja que solo puede ser explicada por el milagro del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue capturado a eso de las 8 de la noche. Toda la noche fue maltratado por el judaísmo. Fue condenado a muerte aproximadamente a las 6 de la mañana. Los soldados romanos empezaron a maltratarlo de una manera impensable. Toda la hazaña de Satanás se vertió contra el cuerpo del Señor Jesucristo. A las 2 de la tarde ya estaba su cuerpo sumamente golpeado, estaba a punto de morir, pero dice la palabra de Dios que completó la obra por el gozo puesto en él. ¿Cómo es que con semejante maltrato, rechazo, el gozo lo mantenía firme? Lo mantenía firme el gozo porque tenía puesta su mirada en usted y en mí. Esto es verídico. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo, veía a cada uno de ustedes, me veía a mí, y en su mente estaba esa imagen cuando nos esté presentando de manera personal delante del Padre y le diga: aquí viene fulanito, el fruto de mi aflicción. Y Dios va a ver al Señor Jesús y le va a decir: valió la pena el sacrificio. Eso traía en su corazón un gozo. ¿Qué gozo? Es un deleite calmo, es una paz. Y el Señor Jesús, por eso es que pudo llegar hasta la última hora, y porque Cristo pudo llegar a la última hora, es que cada uno de ustedes y su servidor estamos aquí. Es por eso que cada uno de nosotros podemos mirar con entusiasmo la salvación, podemos mirar con entusiasmo la vida eterna. A muchos de los que estamos aquí presentes, el Señor nos ha sacado de situaciones espantosas, quebró cadenas de pecado horribles, terribles. El Señor ha unido familias. Muchos ya no teníamos propósito de vida. Jesucristo nos devolvió el propósito de vida, pero eso fue posible porque el Espíritu Santo lo llenó de ese deleite calmo y trajo reposo sobre su vida. De la misma forma, cual sea la circunstancia que usted está pasando, tenemos que venir delante de la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, esto es demasiado difícil, esto es demasiado duro, yo te quiero pedir que tú traigas gozo sobre mi vida, y de manera sobrenatural usted va a empezar a percibir y a recibir el reposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quisiera contarles un testimonio, algo que me sucedió esta semana. Una noche de estas, yo estaba sumamente preocupado por una situación, por alguna razón. Antes de dormirse, es algo bien peculiar en que las preocupaciones se incrementen. Esa preocupación iba aumentando, pero yo sentí en mi corazón que el Espíritu me decía: la muerte de Jesucristo en la cruz fue más que suficiente, y recibiste una solución integral a todos los problemas de tu vida. Así que lo único que hay que hacer es decirle: yo pongo mi fe en la persona de Cristo, independientemente de lo que está sucediendo. Conforme pasaba el tiempo, mi corazón se empezó a llenar de paz. Me quedé dormido. La circunstancia se resolvió para la gloria de Dios. Pero aunque no se hubiese resuelto la circunstancia, Jesucristo sigue vivo, así que no importa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
¿Cuál es esa circunstancia que de alguna manera está trayendo opresión sobre su alma, le está quitando la paz, le está robando el gozo? A algunos los está destruyendo físicamente, a otros los está destruyendo mentalmente. Pues en esta mañana hay un mensaje de esperanza, y esa esperanza es la cruz, esa esperanza es la resurrección, por ende esa esperanza es la persona de Cristo. Si usted pone su fe únicamente en la persona de Cristo, por más oscura que sea la circunstancia, la palabra de Dios le garantiza que el gozo manifestado en esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar su corazón, y de una manera sobrenatural el Espíritu lo va a llevar por encima del problema. Cada uno de los creyentes tenemos que convertirnos en cristianos que estamos por sobre las circunstancias, y eso solo es posible si Cristo es nuestra misión de vida. Hemos entrado, como dije al principio, en el periodo histórico conocido como principio de dolores. Si usted no lo ve en la economía, si usted no lo ve en la situación militar, en la situación social, usted puede verlo definitivamente en el caos, en la espiral de destrucción moral en que ha caído este mundo. Y es por eso que se requiere que todos nosotros seamos cristianos, seamos creyentes, totalmente gobernados por el Espíritu Santo, con una fe plena en la persona del Señor Jesucristo, para que podamos correr ese maratón que lleva a la vida eterna. De los 42 kilómetros, probablemente falten 10, 5, 2, 1 kilómetro para que se cumpla esa enorme bendición en nuestra vida. Para ello y para que eso se dé, es importante que todos nosotros seamos cristianos revestidos de paciencia, no importando la situación en que estemos viviendo, que el gozo del Espíritu Santo llene nuestro corazón, que nos quitemos todo peso que nos acecha, que renunciemos al pecado de una manera frontal, que renunciemos a la amargura, que renunciemos a la tristeza, que renunciemos al orgullo, que renunciemos a la vanidad, y lo más importante, que vivamos, que respiremos, y que nuestro único objetivo de vida sea exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a interceder los unos por los otros. Yo les voy a suplicar que todos inclinemos nuestro rostro. Esta es una mañana en donde el Espíritu quiere traer salvación. Esta es una mañana en donde el Espíritu Santo quiere detener el rumbo que más de alguno lleva directo a la perdición, y el Espíritu Santo le quiere ofrecer la oportunidad de reconocer su pecado, de arrepentirse de su pecado y permitir que lo que hizo Cristo en la cruz sea el medio por el cual usted alcance salvación. El Espíritu Santo va a venir a su interior, el Espíritu Santo lo va a transformar y el Espíritu Santo va a hacer una gran obra en usted. Así que si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador en esta mañana y el Espíritu Santo lo está tocando, yo le invito a que haga esta oración y le diga: mi Dios, gracias porque me has traído en esta mañana. El Espíritu Santo está trayendo sobre mí convicción de pecado, de justicia y de juicio. No quiero que mi alma se pierda en la eternidad. Me duele haber pecado contra ti, me arrepiento de mi pecado. Sé que solo Jesucristo puede perdonarme. Sé que lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente para que yo alcance perdón. Te pido, mi Dios, que aceptes mi petición, que me laves, que me limpies. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido que quites todo aquello que impide que yo corra esa carrera de fe que lleva a la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien hizo esta oración, yo le invito a que levante su mano. Si el Espíritu Santo está tocando su vida, dice la palabra de Dios, este es el día, no podemos esperar. Levante su mano y le vamos a regalar una literatura
¿Habrá alguien en la parte, en el anfiteatro, que quisiera levantar su mano? Si el Espíritu Santo está tocando su corazón, no tarde y en este momento reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en la parte izquierda del templo? El Espíritu llama y dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar los unos por los otros. Señor, gracias te damos por esta mañana. Yo te suplico, mi Dios, porque tú vengas con tu poder, Señor. Yo te suplico, Padre Santo, que todo aquel que esté atado por el pecado en este momento, Padre, venga, se arrepienta, Padre, traiga su pecado al pie de la cruz. Todo peso del alma también, Señor, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Este pueblo hace de Cristo su misión de vida, y este pueblo, Padre, es protegido, Señor, con el gozo. Este pueblo, Señor, acepta la prueba, acepta la formación de la paciencia, Padre, y este pueblo está dispuesto, mi Dios, a correr ese maratón que lleva a la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, restaura, bendice, bautiza, toca, convierte, Padre, de una manera poderosa. A Cristo y solo Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.